Hola, buenos días. Yo de alguna manera les voy a explicar lo que nosotros como la Comuna del Bosque llevamos aproximadamente más de 4 años trabajando. Yo me imagino que hay muchos acá que tienen muchas experiencias para contar y me alaba que Rosita me haya invitado. Yo voy a empezar a hacer un poco de historia. Nosotros empezamos... No sé cuál es. El de abajito era. Es que la tecnología a mí me dejó hace rato. Nosotros empezamos en el año 2006 con el proyecto del Ministerio de Educación por intermedio de la Universidad de Chile. Ellos nos invitaron en el mes de julio a participar y de alguna manera para nosotros era muy importante. Estábamos viendo hace mucho tiempo los problemas que estaban sucediendo al interior de los colegios, echando un poco la culpa a la televisión, a los juegos tan violentos que habían, pero la verdad es que nos estábamos hincando al diente a la verdad, a que habían muchas más cosas más que la televisión o los juegos de PlayStation y cosas por el estilo. Comenzamos con la Universidad de Chile en un diplomado y se invitó a 10 colegios de nuestra comuna, de los 17, a participar. Eran 3 profesores por establecimiento, cosa que en un principio no estuvimos muy de acuerdo porque éramos de la idea que quienes tenían que estar en este diplomado eran aquellos que precisamente veían los problemas de disciplina, que eran los inspectores o los directores. También deberían estar los profesores, pero para nosotros era muy importante que en este diplomado estuvieran aquellos que veían directamente los problemas. Después de mucho conversar, llegamos con este matrimonio a ponernos de acuerdo y a empezar a este diplomado. Empezaron 33 profesores y terminaron 29. Fue muy bueno porque en el fondo estos 10 colegios no se les instaló el programa, sino que se les solicitó y en el fondo el que quería estar y el que veía como una preocupación el hecho de la mediación escolar fue el que se inscribió en este diplomado. Diplomado que se daba los viernes y los sábados, fuera del horario de trabajo, cosa que para los profesores obviamente no es muy grato. Al mismo tiempo llegó el Ministerio del Interior, con lo que Rosita les contó delante, y ahí también pasó algo entretenido porque nos llamaron para avisarnos que estaban trabajando en un liceo, pero no para invitarnos. Y era un estudio, entonces yo también en ese momento le dije a las personas, pero es que ese liceo a mí no me parece porque ese liceo es muy bueno. Yo lo que necesito es que ataquemos en aquel colegio que está mal. Y se me dijo que era un estudio, entonces que se me estaba informando. Bien, dije yo, estamos bien. Terminamos el 2006 y comenzamos el 2007. La verdad es que con la Universidad de Chile, terminando una buena cantidad de profesores el diplomado, no nos fue muy bien cuando tuvimos que ponerlo en práctica. Esto debido principalmente a que nosotros lo pusimos en el GEC, el hecho de formar estos monitores, estos niños monitores que iban a ser mediadores pares. No nos fue bien porque los niños que se inscribían eran precisamente aquellos niños que, entre comillas, no eran bien vistos dentro del colegio porque eran los losers, que les dicen, o los más mamones, como ustedes saben que les dicen. Entonces, estos niños no eran válidos para, precisamente, los que hacían desorden, los que peleaban. También otro colegio lo que intentó hacer fue atraer a estos niños con problemas, a estos niños más agresivos y ponerlos como monitores. ¿Qué nos pasó ahí? Ellos eran los matones al final, o sea, si no me haces caso aquí y no le das la mano al otro, te espero afuera. Entonces, en definitiva, la verdad es que el asunto de los monitores no nos resultó. Pero sí quedamos con las capacidades instaladas y el hecho de que ya a los directores y los profesores les interesaba el tema y ya podíamos distinguir varios conceptos que, como delante lo dijeron, los profesores los teníamos como medios enredados. Bueno, con el Ministerio del Interior y lo que tiene que ver con el SATB, la verdad es que lo que nos ofrecieron después, para nosotros cumplía como todo lo que nosotros anhelábamos. Era, en el fondo, una capacitación de los profesores con respecto al tema, nos iba a ayudar a que los colegios tuvieran esta red, que en el fondo está esta red municipal, pero los colegios no saben dónde está, no saben a quién recurrir, no tienen las direcciones, los teléfonos, y que nosotros desde el DEM, la verdad es que la Dirección de Educación les damos las herramientas, pero muchos establecimientos no las utilizan. Entonces, el hecho de trabajar con ellos y que ellos visualizaran las redes era muy importante para nosotros. El set de materiales que nos estaban diciendo que nos iban a entregar nos interesaba, y la verdad es que tuvimos muy buenos frutos. Y lo que más nos interesó a nosotros es esta política comunal. Nosotros como comuna estábamos dando cuenta que
El bosque tiene a lo mejor muchas cosas similares a otros, pero tenemos también nosotros cosas que son del bosque y que no se replican en otro lado. Siendo a lo mejor niños vulnerables y todo, había una realidad que nosotros teníamos que hacernos cargo. Por lo tanto, la política comunal, el hacer una política del bosque, para nosotros era importante. Ay, no funciona, la última. No me funciona. Mira. Mira, dale, completa. Bueno, luego de esto, cuando va terminando ya el 2007, dijimos, está bien, tenemos todas las herramientas, pero tenemos que saber y dilucidar la población que nosotros tenemos. La verdad es que los profesores tienen una serie de ideas de cómo eran los alumnos y los apoderados. Pero ¿qué tanto de realidad había? Nosotros contábamos con el Habilidades para la Vida del primer ciclo básico y teníamos estas otras herramientas del SATB que era para el segundo ciclo básico. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Sabe qué? El Habilidades para la Vida da buena información y empezamos a estudiar y empezamos a ver qué es lo que teníamos nosotros como comuna. Y tristemente nos dimos cuenta que esa ilusión de que los apoderados vinieran a reunión era como complicado, porque si ustedes ven, los niños que los papás creen en ellos, creen que hay un futuro, es el 11,1. Qué pena nos dio ver que nuestros papás no tenían la mentalidad de nosotros de que sus hijos podían salir adelante. Por el contrario, muy pocos creían en eso. Nadie confiaba en el fondo en que su hijo podía lograr algo. Por lo tanto, teníamos que trabajar con respecto a ese tema, porque esos apoderados tampoco iban a querer venir a nuestras reuniones. ¿Qué hicimos con los apoderados? Enganchamos con una obra de teatro de los Venegas, en lo cual entregamos entradas para que ellos vieran una obra de teatro. Ese era el enganche. Tuvimos una gran cantidad de público y de ahí cuando terminó la obra de los Venegas, que tenía que ver con el tema de los problemas de la familia y de los hijos, pasaron a talleres en lo cual se empezó esto de poder conversar y de poder mirar qué es lo que pasaba al interior de sus casas, qué pasaba con sus hijos, qué pasaba con su marido y en el fondo a dar respuesta a muchas cosas que ellos no sabían. Vimos también que había muchas madres adolescentes, si ustedes ven ahí un 11,2% es bastante alto, que muchos no vivían con sus papás. Entonces, ¿cómo íbamos a estar llamando al papá para que viniera a reunión si el papá no existía en la casa? Profesor, entonces usted tiene que saber que tiene esto, no puede pedir más, es lo que hay y es con eso lo que usted tiene que trabajar. Y esto nos sirvió mucho en el fondo, dale la otra por favor, para darnos cuenta además que necesitábamos algo, necesitábamos tener las competencias que ya las estábamos teniendo con las capacitaciones que nos estaba dando el Ministerio del Interior, principalmente tener la voluntad por parte de los profesores, porque habíamos visto con la experiencia del Ministerio del Interior del Liceo Christian McAuliffe que a ellos se les instaló este programa, este estudio, y ellos no aprovecharon ninguna instancia porque no les interesaba el tema. Por lo tanto, nosotros necesitábamos que los profesores estuvieran involucrados y tuvieran la voluntad de poder integrar este SATB. Y lo más importante de todo, siempre la catarsis de los profesores es que no tienen horas. Es que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ustedes nos cuelgan y nos cuelgan programas y cómo vamos a trabajar. Y uno mirando, en realidad el bosque tiene a los profesores con 38 horas frente a curso y nada más. Por lo tanto, tenían razón. ¿Cómo yo les iba a pedir las cosas que tenía ahí? Tenía un set de cosas que hacer, pero no tenía las horas. Por otro lado, es cierto, hay algunos que con voluntad lo hacían, pero con la voluntad la verdad es que no sacaba nada, porque cuando llegaba el momento de exigir, el profesor me decía, sí, pero es que resulta que el director hizo esto, por voluntad no podía hacerlo. Por lo tanto, tuve que pensar. En el 2008 se presentó para nosotros, un premio, el FACME, el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal Escolar. Para nosotros fue un enorme premio porque teníamos el SATB y teníamos toda la complicación que le estoy diciendo de las horas, que hicimos nosotros como municipalidad. Hicimos un proyecto con respecto a mediación escolar, en la cual principalmente lo que nosotros necesitábamos los fondos era para contratar un equipo multidisciplinario, porque había muchos casos que en definitiva los profesores no iban a poder ver, que necesitaban profesionales al interior del establecimiento. En este equipo multidisciplinario habían psicólogos y había